La noticia del día es que Trump se carga el país, pero vamos a ahondar un poquito en qué está pasando con Donald Trump y con Elon Musk. Estas semanas, la verdad es que es como el temón desde enero prácticamente, como Elon Musk ha pasado de financiar a saquísimo la campaña electoral de Trump, de pasar a formar parte de su gobierno, de sacudir ahí con 100 milloncitos de dólares la campaña para cuando salía elegido hacerse cargo del Departamento de Eficiencia Energética, ¿no? De DOGE, por sus siglas en inglés, para recortar 2 billones. Bueno, que poco menos que se iban a poner a follar en mitad de un meeting. O sea, una cosa súper loca. Y los más y Donald Trump a tope. Y los más que se sube a la parra haciendo el saludo romano, guiño guiño, apoyando Alternativa para Alemania. Bueno, se convierte en el nazi supremo de la parra. Y Donald Trump se viene arribísima también. Y esto es un poco lo que pides, lo que te llega de AliExpress, ¿no? O el antes o después. Que todo es maravilloso, todo súper bonito. Y apenas 4 meses o 5 después del gobierno, está todo hecho un puñetero desastre. Elon Musk ya va a dejar Doge, se va a pirar del gobierno. Ha decidido, sobre todo después del desastre de las elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin, que va a dejar de poner un puñetero duro para las campañas de Donald Trump y para la política. Y de hecho cargó contra la guerra arancelaria de, pues ahora te subo el arancel un 10%, pues yo un 20%, pues yo un 200% contra China, que fue irrisorio. O sea, estamos asistiendo a la política de patio de colegio, que bueno, es lo que ha votado la gente, que espero que ya esté muy arrepentida. De hecho, la popularidad de Trump no ha dejado de bajar desde enero. Pero es que ahora Donald Trump ha dicho sí, ha presentado un paquete de reformas fiscales que claro, va a aumentar un 3,8 billones de dólares la deuda a los 3,6 billones que ya tiene más o menos el país. ¿A costa de qué? A costa, por un lado, de bajar los impuestos de manera masiva. Es decir, va a hacer una bajada de impuestos general, sobre todo a las clases altas, que dices, joder, es que Estados Unidos ya tiene pocos impuestos. Sobre todo en comparación con países como Europa, pues va a bajarlos todavía más. Se va a marcar un Ronald Reagan y va a hacer una rebaja, pues bueno, sobre todo intuyo que a las rentas altas y demás. No voy a entrar al detalle de cada impuesto, pero bueno, una rebaja masiva de impuestos que va a ir acompañado de un aumento del gasto público. ¿Pero en qué va a gastar? Pues va a gastar sobre todo en ejército, en defensa, en interior, es decir, en seguridad. Va a gastar en defensa, sobre todo en ejército, en autoritarismo y en mierdas que bueno, que Estados Unidos ya gastaba como mogollón, como muchísimo. Pues va a aumentar sobre todo el gasto en estas mierdas, ¿vale? Es decir, el poquísimo recorte que había hecho Elon Musk, que de hecho durante estos 4 meses ya había aumentado bastante el gasto, y todo lo que había conseguido recortar Elon Musk desde Doge, creo que no llegaban a los 130 millones de dólares, que es muy poco en comparación a lo que gasta el país. Pues Trump, bueno, y también va a hacer muchas exenciones fiscales para empresas, ¿vale? Por ejemplo, para empresas de fabricación de coches en Estados Unidos, que bueno, eso a mí en concreto pues tampoco me parezca como súper mal. Pero también va a aumentar mucho el gasto en defensa, gasto fronterizo y bueno, varios gastos diversos más. Y además, lo curioso es que la Oficina Presupuestaria del Congreso ha hecho un estudio de todo su paquete, porque claro, la gente tiene que entender un poco cómo funcionan los estados y cómo funciona la administración pública. Es decir, tú cuando presentas un presupuesto, hay una cosa que se llama, imagino que en Estados Unidos también existirá, lo que se llama líneas de gasto, ¿vale? Y márgenes de gasto. Es decir, tú haces un estudio fiscal, financiero, de tesorería, de cómo van a evolucionar todas y cada una de las partidas presupuestarias y cada uno de los capítulos, y hasta dónde empieza a ser peligroso o no excederte, cuánto va a aumentar la deuda. Es decir, no es tan sencillo como, quito de aquí, aumento aquí. No, es muy complejo. El presupuesto de un estado, y encima tan grande como el Estados Unidos, es muy complejo de llevar. Y se tiene que hacer un estudio de viabilidad, de que tenga sentido, de que cuadren las cuentas. Porque claro, quiero decir, es que un euro aquí y un euro allá y se te va a la mierda el país. O sea, es que claro. Y eso va a afectar a la gente, a las empresas,
al empleo y por extensión al resto del mundo. Por eso es muy importante las regulaciones financieras. Para que no llegue un Donald Trump de la vida y se cargue el país como está pasando. Porque claro, si cada uno que llega quita regulaciones financieras, pues lo mismo. La cuestión es que la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es cualquiera... La Oficina Presupuestaria del Congreso son funcionarios, contables, economistas... No, economistas no, son administrativos. Son gente que te coge el presupuesto y te dice, mira tío, esto está bien o está mal, esto no tiene sentido, esto tienes que cambiarlo porque independientemente de tu ideología, esto es una mierda, esto es una basura. Pues esa oficina ha concluido que los ingresos del 10% más pobre de los hogares se van a reducir, mientras que más o menos el 10% de los más ricos van a aumentar. La deuda nacional va a ascender al 124% del PIB, ¿vale? Es decir, un porcentaje con respecto al PIB, hasta donde yo sé, más alta que la de España. Pero ya no vas a escuchar a nadie de extrema derecha o a nadie de Vox decir que Estados Unidos y su deuda van mal. Y todo esto ha hecho que la agencia de Moody's, la agencia de ratificación, estas agencias privadas, que califican la capacidad crediticia o la confiabilidad de un país para pagar sus deudas y para, bueno, ser viable económicamente, funcionar y demás, que tanto hemos criticado durante la crisis, porque, sobre todo porque muchas veces sus puntuaciones parecían muy arbitrarias, ha degradado la calificación crediticia del país. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque tú no puedes... A ver, puedes hacerlo, tú puedes incrementar el gasto y reducir impuestos todo lo que quieras. Pero claro, tienes que controlar la deuda pública, tienes que controlar el déficit fiscal y sobre todo tienes que controlar en qué gastas el dinero. Porque si tú el dinero lo gastas en algo que va a promover la economía, que va a promover el empleo, que son inversiones, que son buenas a largo plazo, porque desde las posturas de izquierda se defiende mucho el gasto público, pero un gasto público que tenga sentido. Que vaya hacia la economía, hacia sectores productivos, hacia la gente, hacia servicios públicos, porque eso a la postre se traduce siempre en un retorno para el Estado y para que funcione. Y en ese sentido tiene mucho sentido que los estados tengan una deuda, más o menos asumible, pero que tengan una deuda para poder funcionar. Y que exista déficit no es necesariamente malo por un estado, porque eso quiere decir que, en parte quiere decir que lo está gastando donde debe. De hecho, que una administración pública tenga superávit quiere decir que las cuentas tampoco se han cuadrado bien. Es decir, porque estás dejando de gastar en algo que tú has dicho que ibas a gastar. Es decir, los estados no funcionan como una empresa. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero, hombre, si tú no haces más que recortar los ingresos del Estado y tú lo que estás haciendo es dar todo ese dinero al ejército, a la policía y al control de las fronteras, pues, hombre, eso es un dinero que difícilmente va a ser retornable. No estás invirtiendo en la economía de tu país, no estás invirtiendo en investigación, no estás invirtiendo en educación o en sanidad, estás invirtiendo en controlar a tu población. Entonces, claro, ya de hecho hay varios estudios sobre las propuestas económicas que se llevaron a cabo en los 80 por parte de la escuela neoliberal, que se llama ahora, ¿no? Aunque bueno, tiene que ver más con la escuela de Austria y con la escuela de Chicago, ¿no? Estas propuestas económicas que defendían, por un lado, una austeridad en el gasto público y por otro lado, recortes fiscales a las rentas altas, y que llevaron a la práctica, por ejemplo, en Chile, Augusto Pinochet, que llevaron a la práctica Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido, y que la conclusión de la mayoría de economistas más o menos serios es que eso no se ha traducido en nada bueno. De hecho, Europa ya no sigue en general las directrices de las escuelas de Austria o de Chicago, que es lo que llamamos neoliberalismo. No las sigue. O sea, no. Entiende que recortar servicios, privatizar empresas y también servicios, evidentemente, y subir impuestos simplemente con el único objetivo de ajustar el presupuesto, eso no lleva a una mejora de la economía. Porque si haces eso, lo que va a conducir es a ingresar todavía menos, a empobrecer a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, bajar impuestos, que es lo que se proponía, bajar impuestos a las rentas altas y subirlo, por ejemplo, a los impuestos indirectos como el IVA, es que eso no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y de hecho, esta idea
de que hacer que las rentas altas tengan más poder adquisitivo, porque en teoría van a invertir más en sus empresas, en empleo. O sea, es una mierda, o sea, es totalmente falso. Hay varios estudios sobre las políticas económicas de Reagan y de Thatcher y supusieron un empobrecimiento de las arcas del Estado en general y de la sociedad estadounidense por un lado e inglesa por el otro. O sea, no hubo ningún tipo de prosperidad ahí. Entonces, de hecho, en fin, Bill Clinton parece que lo hizo bastante mejor, más allá de tirarse a su secretaria, que bueno, eso no es política económica en principio. Pero, vamos, yo es que creo que, de verdad, me parece súper interesante como la extrema derecha plantea solucionar los problemas del capitalismo con más capitalismo, los problemas de la masculinidad tóxica con más masculinidad tóxica. O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y claro, pues Elon Musk se ha enfadado, pero no se ha enfadado porque sea un economista de izquierdas. Se ha enfadado porque teóricamente propuso pasar la motosierra a lo Milei. Evidentemente Donald Trump eso le importa 3 cojones. Donald Trump va a utilizar el dinero público para financiar lo que le interesa. Y si tiene que ser a costa de la deuda pública, será a costa de la deuda pública. Y si tiene que ser a costa de los ingresos de la gente pobre, pues será a costa de los ingresos de la gente pobre. O sea, es que esto es así. Entonces, claro, Elon Musk ha aprovechado esto para echársele encima y aumentar su distancia política, su cabreo, etcétera, etcétera. Y bueno, también puede formar parte de su estrategia para distanciarse políticamente de él y recuperar algo de la credibilidad perdida y de paso, pues a ver si recupera algo del dinero. Que bueno, parece ser que está un poco en ello, ¿no? De estar haciendo la máxima recogida de cable en estos temas, perdón, para la clase económica. Entonces, el keynesianismo además a mí que se me queda cortísimo. Ya os digo. Entonces, claro, China también es otro de los países que dicen, hombre, a mí me va muy bien planificando la economía y que todo pase por el Estado, la verdad. O sea, independientemente de que sea una dictadura o no y de que pueda mejorar en muchísimas cuestiones. Hombre, el otro día había gente flipando en redes sociales que se enteró de que en China la gente se jubilaba más o menos a los 50 y pico años. Que dices, joder, es que yo sé todo lo de dictadura que quieras. O sea, eso es muy criticable, todo lo que quieras, pero... Y luego también, porque he estado investigando acerca de trabajar en China, porque tengo un conocido que igual quiere ir a trabajar allí, le estoy ayudando un poquito y demás. Y buscando testimonios de gente que había trabajado allí, ¿no? De gente que vive allí, española y demás. Y vimos testimonios de gente que viaja bastante por el mundo, trabajando y demás. Y dicen que el mejor sitio en el que han trabajado de Asia es China. La que mejores condiciones laborales tiene, la que menos toreos le hacen los jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé. China hará 1000 cosas mal como todos los países del mundo, pero por lo menos en ese tema en concreto, en el tema de la economía, yo creo que, y en el tema de los servicios públicos, yo creo que siguen una senda que deberíamos copiar, igual que los países nórdicos de Europa.